En el aparcamiento de la empresa, las risas resonaron cuando la directora ejecutiva, Serena Whitmore, señaló el viejo y oxidado coche del conserje. ¿Acaso arranca?, bromeó mientras los empleados sonreían. Pero el conserje, Henry Dalton, solo sonrió discretamente y giró la llave de contacto. El motor rugió, no como un viejo cacharro, sino como algo renacido. Lo que nadie sabía era que el sonido que oían no era solo potencia, era historia. Dentro de ese motor yacía una patente olvidada, una que podría cambiar el mundo y la vida de Henry para siempre. Serena Whitmore tenía 34 años y lucía su éxito como una armadura. Como directora ejecutiva de Whitmore Motors, una de las empresas automovilísticas más prestigiosas de Detroit, acaparaba la atención allá donde iba. Ese día llevaba un vestido carmesí con un escote en V, pronunciado, y su cabello dorado caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Todo en ella gritaba poder, ambición, control. Creía profundamente que la clase se reflejaba en la apariencia, que el valor se podía medir en posesiones materiales, en el brillo del cromo y en el ronroneo de los motores caros. Todos los viernes, Serena organizaba lo que ella llamaba Show Off Friday, un ritual en el que los empleados aparcaban sus vehículos más nuevos en el aparcamiento delantero, compitiendo por su aprobación y admiración. En realidad era un teatro, una representación en la que ella hacía de juez y de público. Su risa resonaba en el asfalto mientras elogiaba los elegantes sedanes y los lujosos SUV que conducían sus ejecutivos. Le encantaba la atención, las cámaras, la forma en que los periodistas documentaban cada uno de sus movimientos. Para ella el éxito era la visibilidad, pero había un coche que nunca elogiaba. Un vehículo que le hacía fruncir los labios con disgusto cada vez que lo veía entrar ruidosamente en el aparcamiento trasero. Lejos de las pulidas exhibiciones de su espectáculo de los viernes, Henry Dalton tenía 36 años, aunque la pesadez de su mirada lo hacía parecer mayor, alto y delgado, con un rostro amable y unas manos que guardaban el recuerdo de 1000 reparaciones cuidadosas. Llegaba cada mañana en un Plymouth Barracuda de 1968. El coche era una reliquia. El óxido se extendía por el capó como una enfermedad. La pintura se había descolorido hasta convertirse en un cobre apagado y desigual. La puerta del pasajero no cerraba bien. Para cualquiera que lo viera, parecía un vehículo que debería haber sido desguazado hacía décadas. Henry trabajaba como conserje en Whitmore Motors. Fregaba los suelos, vaciaba las papeleras y limpiaba las ventanas de la suite ejecutiva. Era invisible para la mayoría de la gente, una sombra que se movía silenciosamente por los pasillos y las salas de conferencias. Nunca hablaba a menos que le dirigieran la palabra. Nunca daba su opinión durante las reuniones que escuchaba mientras limpiaba. Simplemente existía en los márgenes de la empresa, inadvertido y sin destacar. Pero Henry Dalton no siempre había sido conserje. En otro tiempo, había sido un brillante ingeniero aeroespacial de la NASA, un hombre cuyo nombre aparecía en patentes que ayudaban a los satélites a navegar por la oscuridad del espacio. En otro tiempo, había estado al lado de su esposa, una ingeniera química llamada Sarah, y juntos habían soñado con revolucionar la energía. Llamaron a su proyecto el motor Phoenix, un sistema de energía regenerativa que podía reciclar su propia producción de energía, creando un ciclo de movimiento casi perpetuo. Era genial, era imposible y era real. Entonces Sarah enfermó, cáncer agresivo y despiadado. Henry dejó la NASA para cuidar de ella, invirtiendo cada dólar en tratamientos que les dieron tiempo, pero no milagros. Cuando ella murió, se llevó una parte de él consigo. Las patentes que habían registrado juntos fueron robadas por una gran empresa, enterradas bajo maniobras legales. Henry no podía permitirse luchar. Destrozado y afligido, desapareció. Aceptó un trabajo que no le exigía nada a su mente ni a su corazón. Se convirtió en conserje, y el mundo olvidó que Henry Dalton, el ingeniero, había existido alguna vez. Pero conservó el prototipo escondido dentro de la carrocería oxidada de su Barracuda, debajo de los asientos de cuero agrietados y detrás de un cortafuegos cuidadosamente modificado, estaba el motor Phoenix, el original, el que Sarah le había ayudado a construir en su garaje
a altas horas de la noche. Su risa se mezclaba con el olor de los sopletes de soldadura y el aceite de motor. Lo conducía todos los días, no porque fuera valioso, sino porque era lo único que le quedaba de ella. Cada vuelta de la llave era una plegaria. Cada kilómetro era un recuerdo. Whitmore Motors se apresuraba hacia un contrato multimillonario, un acuerdo gubernamental por valor de miles de millones para el desarrollo de un motor ecológico, un sistema de alto rendimiento que podía funcionar de forma más limpia y durante más tiempo que cualquier otro del mercado. El equipo de Serena había estado trabajando sin descanso. Los ingenieros discutían sobre los esquemas en salas de conferencias con paredes de cristal mientras Henry vaciaba sus tazas de café y aspiraba el suelo. A veces se escuchaba, incapaz de evitarlo, y reconocía los problemas a los que se enfrentaban. Sabía las soluciones, pero no decía nada. Solo era el conserje. El contraste entre ellos era absoluto. Serena vivía en un ático con vistas al río Detroit, organizaba fiestas que aparecían en los titulares y conducía un coche de lujo diferente cada semana. Henry vivía en un pequeño apartamento encima de una ferretería, comía comidas sencillas y pasaba las tardes en un garaje alquilado, manteniendo el barracuda. Ella veía a las personas como activos u obstáculos. Él las veía como fantasmas con los que ya no tenía energía para relacionarse. Ella creía que el valor se demostraba. Él creía que era inherente, y ninguno de los dos entendía al otro en absoluto. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Serena había organizado un evento especial, una demostración para inversores y funcionarios del gobierno que habían volado hasta allí para ver el nuevo prototipo de vehículo de Whitmore Motors. La presentación fue muy elaborada. Se montó un escenario en la sala de exposiciones principal. Se colocaron cámaras para capturar todos los ángulos. Se dispusieron copas de champán en bandejas de plata. Serena estaba en el centro de todo, radiante y segura de sí misma, con su vestido rojo reflejando la luz mientras señalaba el reluciente prototipo de coche que tenía detrás. Esto, anunció con voz que resonó en toda la sala, es el futuro. Los inversores aplaudieron, las cámaras dispararon sus flashes y entonces llegó el momento de la verdad. El ingeniero jefe, un hombre nervioso llamado Davidson, se subió al asiento del conductor. Giró la llave. Nada. Lo intentó de nuevo. Las luces del salpicadero parpadearon débilmente, pero el motor no respondió. Un murmullo recorrió la multitud. Davidson palideció. Lo intentó una tercera vez, luego una cuarta, con las manos temblorosas. Todavía nada. El prototipo, el vehículo que representaba meses de trabajo y millones de dólares, permanecía silencioso y muerto en el escenario. La sonrisa de Serena no se quebró, pero sus ojos se volvieron fríos. Podía sentir que el momento se le escapaba. Podía sentir la duda de los inversores extendiéndose como un veneno por la sala. Se volvió hacia Davidson, con voz baja y aguda. «Arréglalo ahora mismo». «No sé qué pasa», susurró Davidson, con pánico evidente en su tono. Los diagnósticos eran perfectos esta mañana. Detrás de la multitud, cerca de la pared del fondo, Henry Dalton estaba de rodillas, limpiando los zócalos. Lo oyó todo. Vio el sudor en la frente de Davidson. Vio la furia cuidadosamente controlada de Serena. Vio a los inversores comenzar a intercambiar miradas escépticas. Sabía qué le pasaba al coche. El regulador de flujo de energía se había instalado al revés, invirtiendo la polaridad del circuito regenerativo. Un simple error, pero fatal para el sistema. Alguien tardaría 5 minutos en arreglarlo si supiera qué estaba buscando. Se mantuvo en silencio. No era asunto suyo, solo era el conserje. Pero los ojos de Serena lo encontraron. Quizás la desesperación o simplemente la necesidad de desviar la atención del desastre que se estaba produciendo en el escenario la llevó a llamarlo. «Tú», dijo, con una voz que resonó en toda la sala de exposiciones. «El conserje, siempre estás merodeando por el garaje. ¿Crees que puedes arreglar esto?» La risa se extendió entre la multitud. Algunos inversores se rieron entre dientes. Alguien murmuró algo sobre intentar cualquier cosa en ese momento. La sonrisa de Serena era burlona. «Cruel, si consigues que arranque,
añadió en voz alta para que todos la oyeran. Te daré un aumento de $1. Más risas. Henry levantó la vista y la miró a los ojos. Por un momento pensó en marcharse, pero entonces pensó en Sarah, en las noches que habían pasado juntos resolviendo problemas imposibles, y se quedó. Cruzó la sala de exposiciones en silencio, con todas las miradas puestas en él. No miró a Serena, no prestó atención a las sonrisas burlonas y los susurros. Abrió el capó del prototipo, estudió el motor durante unos 30 segundos y luego metió la mano y realizó un único ajuste. Invirtió la polaridad del conector, comprobó el disyuntor y apretó un cable de tierra suelto. Luego se dirigió a la puerta del conductor, se inclinó y giró la llave. El motor rugió al arrancar. No solo arrancó, sino que cantó. El sonido era suave y potente, una armonía perfecta que llenó la sala de exposición como si fuera música. El salpicadero se iluminó y todos los sistemas se pusieron en verde. La multitud se quedó en silencio, atónita. Henry dio un paso atrás, cerró el capó y volvió a su cubo y trapo sin decir una palabra. Se arrodilló y reanudó su tarea, limpiando los zócalos, como si nada hubiera pasado. Serena se quedó paralizada, con la sonrisa congelada en los labios, pero con la mente a 1000 por hora. Ese sonido perfecto e imposible. Había oído cientos de motores en su vida, había probado prototipos, vehículos de lujo y máquinas de carreras, pero nunca había oído nada parecido. Era más que eficiencia mecánica. Era arte. La demostración continuó. Los inversores quedaron impresionados. Se discutieron los pedidos, pero Serena no podía concentrarse. Sus ojos se desviaban hacia el fondo de la sala, hacia el hombre con el mono gris que fregaba el suelo. Y más tarde, cuando los invitados se marcharon y la sala de exposiciones se vació, se quedó de pie junto a la ventana y lo vio cruzar el aparcamiento hacia su oxidado Barracuda. Se subió, giró la llave y el motor que arrancó sonó exactamente igual que el prototipo. Exactamente la misma armonía, la misma suavidad imposible. A Serena se le heló la sangre. No podía dejar de pensar en ello. Esa noche, sola en su ático, reprodujo el sonido una y otra vez en su mente. La perseguía. A la mañana siguiente, llamó a su asistente, Leo, un joven inteligente que se ocupaba de los detalles que a ella no le apetecía atender. Necesito que saques el expediente de Henry Dalton, le dijo, sin levantar la vista de su escritorio. Todo su historial, referencias, empleos anteriores. Quiero saber quién es. Leo regresó 1 hora más tarde con una carpeta delgada. No hay mucho aquí, admitió. Lleva 3 años con nosotros. Antes de eso, su historial laboral es bastante escaso. Algunos trabajos ocasionales, nada destacable. Sin embargo, no hay nada sospechoso. Es fiable, tranquilo, nunca ha causado problemas. Serena frunció el ceño. No cuadraba. Comprueba las imágenes de seguridad, dijo. Quiero ver qué hace después del trabajo. Leo dudó. Eso es un poco invasivo, ¿no crees? Hazlo. 2 días después, Leo le mostró las grabaciones. Las imágenes eran granuladas, tomadas desde las cámaras de seguridad del aparcamiento, pero eran lo suficientemente claras. Varias noches a la semana, después de que todos se hubieran ido a casa, Henry se quedaba hasta tarde. No iba al edificio. En cambio, iba a su coche, abría el capó y trabajaba durante horas ajustando, probando y haciendo pequeñas modificaciones en el motor. Serena veía los videos con creciente obsesión. En uno de ellos, se le veía quitando paneles del compartimento del motor, dejando al descubierto un complejo sistema. En otro, conectaba un equipo de diagnóstico y estudiaba las lecturas en un pequeño dispositivo portátil. No se trataba de un mantenimiento casual, era ingeniería. Ponme un ángulo más cercano, exigió. Leo consiguió sacar imágenes de otra cámara, una instalada cerca de la entrada del garaje. El zoom no era muy bueno, pero era suficiente. Serena vio cómo Henry conectaba una batería al motor y luego desconectaba por completo el conducto de combustible. El motor seguía funcionando. Funcionaba con su propia energía reciclada, obteniendo potencia de algún lugar dentro de sí mismo,
manteniendo el movimiento sin entrada externa. Eso es imposible, susurró Leo. Serena no respondió. Ya estaba haciendo planes. El viernes siguiente, organizó una fiesta en la empresa para celebrar el éxito de la presentación a los inversores. El equipo ejecutivo se reunió en la sala de conferencias principal, se sirvió champán, se intercambiaron felicitaciones y, en medio de todo ello, Serena desveló su sorpresa. En una gran pantalla, reprodujo las imágenes de seguridad de Henry trabajando en su coche. Esto, anunció con voz burlona, es lo que nuestro conserje hace para divertirse. La sala estalló en carcajadas. Los ejecutivos señalaron la pantalla y hicieron bromas sobre el coche oxidado, sobre el mono manchado de Henry, sobre lo absurdo de que un conserje se creyera ingeniero. Serena sonrió, disfrutando de la validación, de la superioridad compartida. Pero entonces uno de los ingenieros más veteranos, un hombre llamado Marcus, que llevaba 20 años en la empresa, se levantó. Se acercó a la pantalla y estudió las imágenes con el ceño fruncido. «Para», dijo en voz baja. «Rebobina eso». Serena detuvo el video. Marcus señaló el motor que se veía en la pantalla. «Ese diseño», dijo lentamente. «Lo he visto antes. Es solo un motor de chatarra de un coche de chatarra», dijo Serena con desdén. «No». Marcus negó con la cabeza. «Esos no son componentes estándar. Es un sistema de bucle regenerativo. Y esas marcas en la carcasa, esas iniciales HD». La sala se quedó en silencio. «Hace 20 años», continuó Marcus, «asistí a un simposio en la NASA. Hubo una presentación sobre sistemas de energía sostenible. El investigador principal era un joven ingeniero llamado Henry Dalton. Tenía un prototipo llamado Motor Phoenix. Podía regenerar su propia potencia, creando un ciclo de energía casi perpetuo. Era revolucionario. Y luego simplemente desapareció. El proyecto murió con él». Marcus se volvió para mirar a Serena. «Si ese es el mismo hombre y ese es el mismo motor, no estás mirando a un conserje. Estás viendo la pieza de tecnología más valiosa de la industria automovilística». Serena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las risas se apagaron. Las burlas se convirtieron en un silencio atónito. Y en ese momento, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. A la mañana siguiente, Serena llamó a Henry a su oficina. Se había preparado cuidadosamente, ensayando su enfoque. Necesitaba ese motor, necesitaba la tecnología, necesitaba poseer lo que él había construido, pero también necesitaba que él cooperara, lo que significaba que no podía parecer desesperada. Henry entró en silencio, todavía con su mono puesto. No se sentó hasta que ella le indicó una silla. «He estado pensando en tu coche», comenzó Serena. Su tono era cuidadosamente informal. «Es una pieza interesante. Vintage. Imagino que tiene un valor sentimental». «Así es», respondió Henry simplemente. «Me gustaría comprártelo». Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. «Di tu precio. Colecciono coches clásicos. Lo cuidaría muy bien. No está en venta». «Todo está en venta, Henry». «Ambos lo sabemos». Su sonrisa fue cortante. $20,000 en efectivo. Eso es más de lo que vale el coche, se mire como se mire. No. 50,000. No. Serena perdió la paciencia. Se puso de pie y alzó la voz. «Un conserje no puede tener algo tan valioso. Ni siquiera entiendes lo que tienes. Ese motor, esa tecnología, debe de estar en manos de personas que realmente puedan hacer algo con él. Personas como yo». Henry también se puso de pie, con voz tranquila. «Personas como tú ya intentaron quedarse con él una vez. Por eso dejé la industria. Por eso ahora soy conserje. Porque no se puede confiar en gente como tú con cosas que no has construido tú. Fuera». Serena siseó. Henry se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero antes de marcharse, miró atrás. «No tienes ni idea de lo que estás viendo, ¿verdad? Ves un motor y piensas que se trata de dinero. Eres igual que la empresa que me robó las patentes hace 15 años. Eres igual que la gente que acabó con el sueño de mi esposa». La puerta se cerró tras él. A la mañana siguiente, Serena lo despidió.
Hizo que los de seguridad lo acompañaran fuera del edificio, desactivó su tarjeta de acceso y le envió por correo su último sueldo. Se dijo a sí misma que era lo correcto, que él había sido insubordinado y descarado. Pero en el fondo, sabía la verdad. Lo había despedido porque estaba furiosa porque él no le daba lo que ella quería. Pero despedir a Henry no le daba acceso al motor, y Serena no podía dejarlo pasar. Contrató a un equipo de ingenieros, a quienes hizo jurar secreto, y les encargó que replicaran lo que habían visto en las imágenes de seguridad. Les proporcionó todos los ángulos, todos los fotogramas del video, todas las medidas que pudieron extraer de las imágenes granuladas. Trabajaron durante 2 semanas construyendo su mejor aproximación al diseño de Henry. No funcionó. El motor arrancó, pero no pudo mantenerse en marcha. El ciclo de energía se colapsó después de 30 segundos. El sistema se sobrecalentó y se apagó. Lo intentaron una y otra vez. Todos los intentos fracasaron. Finalmente, la ingeniera jefe, una mujer llamada Dra. Reeves, llegó a la oficina de Serena con aspecto agotado. No podemos hacerlo, admitió. El diseño es demasiado avanzado. Hay componentes aquí que ni siquiera reconocemos. Materiales que no podemos identificar solo con el video. Quien quiera que haya construido esto entendía la termodinámica regenerativa a un nivel que aún estamos a décadas de alcanzar. Entonces encuéntralo, espetó Serena. Tráelo de vuelta, haz que lo explique. Lo hemos intentado. Se ha ido. Su apartamento está vacío. No ha dejado ninguna dirección. Es como si se hubiera desvanecido. Serena sintió cómo el pánico le oprimía el pecho. Había tenido la respuesta en sus manos y la había desperdiciado por orgullo. 2 semanas más tarde, se conoció la noticia. Una pequeña empresa emergente llamada Phoenix Dynamics había conseguido una subvención federal para investigación por valor de $12 millones para el desarrollo de sistemas de propulsión de vehículos de energía limpia. El fundador y director tecnológico era Henry Dalton, antiguo miembro de la NASA. La industria automovilística estalló en especulaciones. Los periodistas investigaron el historial de Henry y descubrieron sus logros pasados, sus patentes robadas, sus años en el anonimato, y poco a poco, pieza a pieza, descubrieron la conexión con Whitmore Motors. Una periodista llamada Angela Torres publicó un reportaje en el que detallaba cómo una empresa que más tarde se convertiría en Whitmore Motors había robado la propiedad intelectual de un joven ingeniero llamado Henry Dalton 15 años antes. Las patentes habían sido enterradas, la tecnología archivada y Henry se había quedado sin nada. El artículo incluía testimonios de antiguos empleados, documentos legales y una declaración del propio Henry. No volví para vengarme, se le citaba diciendo. Volví porque mi esposa creía que esta tecnología podía ayudar a la gente y no voy a permitir que vuelva a quedar enterrada. La respuesta del público fue inmediata y feroz. Las redes sociales estallaron. Los inversores comenzaron a hacer preguntas. Los miembros del consejo exigieron reuniones. Y en medio de todo ello, Serena Whitmore se quedó sola viendo cómo su imperio se desmoronaba porque el artículo había mencionado un detalle más. La empresa que había robado el trabajo de Henry 15 años atrás había sido dirigida por un hombre llamado Charles Whitmore, el padre de Serena. Ella encontró los archivos en la antigua oficina de su padre, escondidos en un armario que nunca se había molestado en abrir. Documentos legales, solicitudes de patentes y una nota manuscrita con la letra de su padre. Adquirido el sistema de regeneración térmica Dalton. Pagado a los abogados. Proyecto Phoenix terminado. Nos costó 200,000 en honorarios legales, pero valió millones. Su padre había robado el trabajo de toda la vida de Henry, había destruido su carrera, había contribuido a la muerte de su sueño e indirectamente a la pérdida de su esposa, y Serena había heredado ese pecado sin siquiera saberlo. Se sentó en la oficina a oscuras durante horas, abrumada por el peso de la revelación. Había pasado toda su vida construyendo sobre una base de robo. Cada éxito, cada logro, cada momento de orgullo estaba mancillado por la crueldad de su padre. Y cuando tuvo la oportunidad de corregirlo, repitió sus errores. Se burló de Henry, lo despidió
e intentó volver a robarle. A la mañana siguiente, Serena se subió a su coche y se puso en marcha. No le dijo a Leo a dónde iba. No informó a la junta directiva. Simplemente condujo, siguiendo una dirección que había sacado de un artículo de prensa, hasta llegar a un pequeño edificio industrial en las afueras de Detroit. El letrero de la puerta decía Dynamics en sencillas letras negras. Aparcó y entró. El espacio era modesto. En realidad, era un taller con suelos de hormigón y techos altos. Las piezas del motor estaban esparcidas por las mesas de trabajo. Los equipos de diagnóstico zumbaban en las esquinas. Y en el centro de todo, Henry Dalton estaba de pie junto a su barracuda, con el capó abierto y las manos metidas en el compartimento del motor. Levantó la vista cuando ella entró. Su expresión no cambió. «Lo siento», dijo Serena. Las palabras le parecieron inadecuadas, vacías, pero eran todo lo que tenía. Henry se enderezó y se limpió las manos con un trapo. «¿Por qué exactamente? ¿Por burlarme de ti? ¿Por despedirte? ¿Por intentar robar lo que construiste?» Ella respiró hondo. «Por lo que mi padre te hizo. Tú no sabías nada de eso», dijo Henry en voz baja. «No, pero eso no lo hace correcto. Y cuando me enteré, debería haber acudido a ti inmediatamente. En cambio, intenté ocultarlo. Intenté replicar tu trabajo sin tu permiso. Yo era igual que él». Henry se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, se acercó a una mesita y sirvió 2 tazas de café de una cafetera metálica abollada. Le entregó una a Serena. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Quiero arreglar las cosas», dijo Serena. «Sé que no puedo deshacer lo que pasó. No puedo devolverte a tu esposa. No puedo devolverte los 15 años que perdiste. Pero quiero intentar arreglar lo que pueda. No se puede comprar la redención, Serena. No estoy tratando de comprar nada. Estoy tratando de ganármela». Henry la miró a la cara, buscando sinceridad. «¿Cómo? Déjame ayudarte», dijo ella. «No como directora ejecutiva, ni como compradora, sino como alguien que quiere asegurarse de que tu tecnología llegue a las personas que la necesitan. Tengo recursos, contactos, experiencia en fabricación y distribución. Tú tienes el genio. Juntos podríamos cambiar las cosas. ¿Y tú qué sacas de ello?». «Nada», admitió Serena. «O todo. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir viviendo como hasta ahora, construyendo sobre una mentira, pisoteando a la gente para mantenerme en la cima. Estoy cansada, Henry. Estoy cansada de ser la villana». Henry dejó su taza de café, se dirigió a una habitación contigua y regresó con una gruesa carpeta. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. La dejó caer sobre la mesa de trabajo que había entre ellos. «Estas son las especificaciones originales del diseño del motor Phoenix», dijo, «escritas a mano por mí y mi esposa. Si puedes construir este motor solo con estos planos, sin ayuda, sin atajos, entonces sabré que vas en serio. Sabré que realmente entiendes lo que estás pidiendo». Serena abrió la carpeta. Las páginas estaban cubiertas de ecuaciones complejas, diagramas intrincados y anotaciones en 2 tipos de letra diferentes. Era intimidante. Era abrumador. Era exactamente lo que necesitaba. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. «Todo el que necesites». Serena se llevó la carpeta a casa, despejó su agenda, canceló sus reuniones y se encerró en su ático con los planos esparcidos sobre la mesa del comedor. Encargó piezas, alquiló un espacio de trabajo y comenzó a construir. Fue más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Las matemáticas eran brutales. Los principios de ingeniería le resultaban ajenos. Cometió errores, docenas de ellos, y cada uno le obligaba a empezar de nuevo. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y estrechar manos en las reuniones de la junta directiva, se llenaron de ampollas por trabajar con herramientas. Dormía en su taller, comía comida fría para llevar y perdió la noción del tiempo. Pero poco a poco, componente a componente, el motor comenzó a tomar forma. Aprendió el lenguaje que Sarah y Henry habían creado, la taquigrafía que habían desarrollado, la lógica que conectaba cada parte con el todo. Comenzó a comprender no solo cómo funcionaba el motor,
sino también por qué lo habían diseñado de esa manera, la filosofía detrás de cada elección. 6 semanas después, condujo de vuelta a Phoenix Dynamics. El motor, montado y ensamblado en un bastidor de pruebas, estaba en el maletero de su coche. Lo llevó dentro, con los brazos temblando por el cansancio, y lo colocó en el banco de trabajo de Henry. Lo he terminado, dijo. Henry examinó el motor con cuidado. Comprobó cada conexión, cada circuito, cada junta. Luego lo conectó a un sistema de diagnóstico y lo encendió. El motor arrancó sin problemas. El bucle regenerativo se activó. La energía circulaba por el sistema, autosostenida, exactamente como se había diseñado. Funcionó durante 5 minutos, luego 10, luego 20, sin fallos. Henry lo apagó y miró a Serena por primera vez desde que la había conocido. Sonrió. «Lo has conseguido», dijo en voz baja. Serena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba su aprobación. «¿Significa esto que me dejarás ayudar?», preguntó. Henry asintió lentamente. «Significa que te dejaré intentarlo». 3 meses después, Serena convocó una rueda de prensa. Los periodistas del motor y los analistas del sector llenaron la sala alquilada, curiosos por saber qué anunciaría la controvertida directora general de Whitmore Motors. Los rumores llevaban semanas circulando. Algunos decían que iba a dimitir. Otros pronosticaban una fusión o una compra. Serena se subió al estrado con un sencillo traje negro y el pelo rubio recogido. No llevaba joyas, salvo el anillo de boda de un matrimonio que había terminado hacía años. Parecía diferente, quizá más mayor, o simplemente más real. Hace 15 años, comenzó con voz firme. La empresa de mi padre robó la propiedad intelectual de un brillante ingeniero llamado Henry Dalton. Las patentes que tomamos constituyen la base de gran parte de nuestro éxito en la tecnología de motores regenerativos. Enterramos el robo bajo el papeleo legal y el silencio. Y cuando Henry intentó defenderse, lo aplastamos. La sala estalló en susurros y clics de cámaras. Serena esperó a que se hiciera el silencio. No supe nada de esto hasta hace poco. Pero la ignorancia no es una excusa. He pasado los últimos meses aceptando el hecho de que todo lo que construí se basó en el robo y la crueldad. Así que hoy estoy aquí para anunciar varias cosas. Respiró hondo. En primer lugar, dimito como directora general de Whitmore Motors, con efecto inmediato. En segundo lugar, voy a transferir mi participación mayoritaria en la empresa a un consejo ético independiente que supervisará las reparaciones al señor Dalton y la reforma de nuestras prácticas en materia de patentes. En tercer lugar, voy a invertir mi fortuna personal en Phoenix Dynamics, la empresa que fundó Henry, no como propietaria ni ejecutiva, sino como socia silenciosa, cuya única función es proporcionar recursos. Las preguntas se sucedieron rápidas y ruidosas, pero Serena levantó la mano. No he terminado. Henry Dalton construyó algo que mi padre intentó destruir. Construyó algo que yo intenté robar, pero él lo mantuvo vivo porque creía que podía ayudar a la gente. Quiero que el mundo sepa que el motor Phoenix es real, funciona, y va a cambiar nuestra forma de pensar sobre el transporte sostenible. Y quiero que todo el mundo sepa que existe a pesar de personas como yo. No gracias a nosotros. Se alejó del podio. Henry la esperaba entre bastidores. Juntos salieron al aparcamiento, donde se encontraba el viejo Barracuda, con el capó abierto y el motor Phoenix brillando en su interior. «De esto se trataba siempre», dijo Serena a las cámaras. «No de ganancias, ni de poder, solo de la creencia de que podíamos hacerlo mejor». Henry encendió el motor. Este rugió al cobrar vida, y ese sonido armónico perfecto llenó el aire. Y por primera vez en 15 años, las personas que observaban comprendieron lo que estaban escuchando. No era solo un motor, era una posibilidad. Era la prueba de que las buenas ideas sobreviven, de que la justicia retrasada no siempre es justicia denegada. Un año después, el Barracuda se encontraba en el Museo de la Innovación Americana en Dearborn, Michigan. Una placa de bronce junto a él decía:
Este viejo coche escondía un nuevo mundo en su interior. El motor Phoenix había entrado en producción. 12 fabricantes de automóviles habían obtenido la licencia de la tecnología. La primera generación de vehículos propulsados por Phoenix salía de las cadenas de montaje, más limpios y eficientes que cualquier otro anterior. Los grupos ecologistas lo celebraron como un gran avance. Los ingenieros lo estudiaron como una obra maestra del diseño. Y en algún lugar de la tranquilidad de la memoria, el sueño de Sarah Dalton seguía vivo. Serena y Henry estaban uno al lado del otro en la ceremonia de inauguración del museo. No eran exactamente amigos. Las heridas eran demasiado profundas para eso. Pero eran algo más difícil de nombrar. Compañeros en la reparación, testigos de la transformación del otro. ¿Crees que estaría orgullosa?, preguntó Serena en voz baja. Mirando el coche, Henry se quedó en silencio por un momento. Luego asintió con la cabeza. Sí, creo que lo estaría. Las luces del museo reflejaban la pintura descolorida del Barracuda, convirtiendo el cobre en oro. Y cuando Henry giró la llave por última vez ante la multitud reunida, el motor rugió, no solo con potencia o precisión, sino con algo más humano. Perdón, segundas oportunidades. El sonido de personas que decidían ser mejores de lo que eran. Serena escuchó ese sonido y sintió por primera vez en su vida que realmente había ganado algo. No el éxito ni la riqueza, sino la paz. La certeza de que había mirado a su peor yo y había elegido convertirse en alguien diferente. El motor zumbaba, la multitud aplaudía y, en ese momento, bajo las luces del museo, junto a un coche oxidado que había llevado una fortuna en su corazón, dos personas que habían comenzado como enemigos encontraron algo inesperado. Descubrieron que la redención no consiste en borrar el pasado, sino en construir algo mejor a partir de sus piezas. Se trata de tomar lo que estaba roto y hacer que vuelva a funcionar, más suave y más fuerte que antes. La ceremonia terminó. La gente se marchó, pero Serena y Henry se quedaron un rato más, mirando el coche, escuchando la perfecta melodía del motor y comprendiendo por fin lo que significaba transformarse, no por el éxito o el fracaso, sino por la sencilla y difícil decisión de hacer lo correcto, por alguien a quien habías hecho daño. Esa noche, cuando el museo cerró y las luces se apagaron, el Barracuda permaneció en silencio en su vitrina. Pero el eco de su motor permaneció, como un recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no siempre son visibles. A veces están ocultas a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para mirar más allá del óxido y ver el oro que hay debajo. Y a veces, solo a veces, las personas que se ríen de los coches antiguos y de los conserjes callados aprenden la lección más difícil de todas, que el valor no se mide por el brillo o el estatus. Se mide por lo que construyes, lo que proteges y lo que estás dispuesto a sacrificar para hacer lo correcto. El conserje obtuvo justicia, la directora ejecutiva obtuvo su redención, y el viejo coche del que todos se burlaban se convirtió en la máquina que demostró que cada motor, cada persona, cada cosa rota tiene el potencial de renacer. Gira.